No lo mató porque en general en la historia de los medios de comunicación no suele suceder que un medio mate a uno creado anteriormente, pero sí lo obliga de alguna forma a actualizarse, a tener alguna novedad, más allá de las continuidades que se puedan trazar con esa tradición. Al mismo tiempo, en esta mixtura de audio, de video y sonido, es algo que ya había pasado previamente cuando, por ejemplo, pensamos en las estrellas de radioteatro pasando al cine, o ni hablar con el cine sonoro llegando al mundo de un cine mudo. Con el videoclip lo que sucede es que justamente la imagen, la música, como nunca antes en la historia, tuvo la obligación, por así decirlo, de tener una imagen. Hace mucho tiempo, si querías ver a tu banda favorita, tenías dos opciones: ir a verlos en vivo o, si tenías suerte, ver alguna de sus películas, si es que para la banda era comercialmente rentable hacer una película. Había una tercera opción, y era que la banda tocase en vivo en algún programa de televisión. Para acercar distancias y capitalizar las presentaciones mediatizadas y que pudiesen ser reproducidas por otros canales de televisión, las bandas grababan unos falsos vivos, en los que aparentaban estar en un estudio televisivo y se lo vendían a la mayor cantidad de canales posibles. Estos videos, para mantener cierta exclusividad, eran bastante caros. No todos los días podías tener a los Aphrodite Childs tocando en el living de tu casa. Es muy difícil poder fechar, situar, bueno, este es el primer videoclip de la historia. Al tratarse de alguna forma registro sonoro que luego es acompañado con imagen, bueno, también podemos ver algunas grabaciones de presentaciones en vivo que bajo ningún punto de vista fueron pensadas como un videoclip, quizás más bien como la preservación patrimonial de un momento musical específico, para luego eso irse convirtiendo en una forma de hacer videoclip, algunas capturas en vivo, ficcionalización, guiones y algo más parecido a esta edad de oro que, como vos bien decís, fueron los 80, con este boom en el cual la música mainstream llega a otro dispositivo mainstream como es la televisión. En la década del 80, con el inicio de la explosión de la televisión de circuito cerrado, o sea el cable, a Robert Pittman se le ocurrió hacer un canal que pasase durante las 24 horas estas presentaciones grabadas de bandas. El problema es que MTV en un inicio era un canal que se reducía a una zona acotada de Nueva York, así que mucha guita no tenían, y pasar un video de bandas como los Rolling Stones era carísimo. Además, para llenar las 24 horas y que no fuese siempre el mismo video, tenían que comprar los derechos de un montón de bandas. Así que para llenar el espacio empezaron a pasar un montón de bandas inglesas, que eran en principio más baratas y terminaron siendo gratis. Porque para estas bandas como The Smiths, Joy Division, Happy Mondays y The Cure, se dieron cuenta que se estaban volviendo súper populares en Estados Unidos, al estar en la alta rotación de MTV. Así que otras bandas inglesas siguieron el ejemplo y empezaron a mandar sus videoclips para que se los pasase MTV. Ya con la balanza de costos más o menos organizada, MTV decidió salir a conquistar el mundo, y para eso lanzó una campaña súper agresiva, en la que con su eslogan "24 hours a day on cable TV. I want my MTV, MTV, MTV." Quiero mi MTV, para que la gente llamase a su cable operador y le pidiese que lo sumase a la grilla. Hay dos hechos que iban a ser fundamentales para el auge de MTV. El primero fue en 1983, cuando por el entonces morocho Michael Jackson decidió lanzar por MTV el tema Thriller, con un videoclip que duraba 14 minutos. Demasiado para los programas de TV abierta que pasaban clips de artistas, pero ideal para un canal de cable que no tenía otra cosa que pasar. El video fue dirigido por John Landis, que venía de dos éxitos como Los Blues Brothers y Un hombre lobo americano en Londres, película de la que se inspiraría Michael Jackson para la historia de Thriller. Además, el videoclip era una superproducción de estilo cinematográfico. El otro hecho fundamental
para la historia de MTV fue en 1984, con la presentación de Madonna en los primeros MTV Music Awards. MTV fue esa pantalla, supo ser esa pantalla vanguardista al principio que masificó la posibilidad de difundir videoclips de artistas consagrados en el mainstream, pero en un mainstream que también era el rock de la costa oeste estadounidense en su momento, alternativo, vinculado con el surf, con el skate, con otras producciones del campo de la cultura urbana, si se quiere, incluso saludándose muy de cerca con el deporte, con la moda, con esta idea de tribu urbana. Y también empezó a mirar a Latinoamérica en una retroalimentación en la cual, claro, Latinoamérica es tanto Cristina Aguilera como Molotov. Bueno, esa confluencia al propio MTV encontró sus límites y sus techos, en el cual ya comenzó a ser un espacio poco amigable para los Metallica o los Pearl Jam o los Chili Peppers, más allá del género, que empezaban a ver como cada vez más Ricky Martin tenía sus excelentes videoclips en MTV. Y ahí principalmente no eran las bandas o los artistas quienes tenían ese conflicto, porque todos entienden muy bien el negocio, pero sí esta idea de los seguidores, ¿no? Y sabemos que especialmente en las primeras juventudes, en las adolescencias, nuestras identidades las vamos delineando no solo por nuestros consumos culturales, sino también en contraposición a los demás. Entonces, con esta idea de si a mí me gusta Marilyn Manson, no me puede gustar Luis Miguel, digo, algo muy de la época, bueno, se empezó también a haber discusiones entre los televidentes de MTV, hasta que MTV mismo fue cambiando y fue reemplazando sus producciones, vamos a decir, no musicales, fueron virando de Beavis and Butthead a reality shows. El videoclip es ese formato también en el cual se puede circular con mayor facilidad y con menos vistas de reojo por ciertos críticos o ciertas formas de ver las industrias culturales. Tiene una ambición, por supuesto, artística, tiene un guión, tiene un desarrollo, tiene una apuesta estética y al mismo tiempo no deja de ser algo muy parecido a lo que podemos pensar como un tráiler. Digo, te estoy promocionando algo más. Sigue siendo ese formato que se encuentra en los bordes de la obra en sí misma, que en mi punto de vista lo es un videoclip, por supuesto, pero además puede ser visto como una forma de publicitar algo más. Siempre desde cierta escuela cinéfila, bueno, el cine es ese espacio de la contemplación en el cual la imagen no tiene quien lo corra, digamos, ¿no? Sucede y se establece ese vínculo con el espectador en el cual tenemos este contrato, este código de lectura en el cual asistimos a un lugar a ver una película, nos encerramos a oscuras con desconocidos entre cuatro paredes para ver algo en ese ritual que es ir al cine. Bueno, con ese escenario, el lenguaje cinematográfico es un lenguaje que se postula como donde las cosas pueden suceder sin que nadie nos corra. En cambio, el videoclip, si la canción dura 3 minutos y medio, va a durar 3 minutos y medio, o puede haber ejemplos con alguna introducción, con alguna conclusión, que se convierta en una cosa un poco más larga que el tema original, pero tampoco mucho más. Lo que es interesante ver es cómo esas críticas, por ejemplo, a estos directores que sí han hecho esos pasajes que adhiero, son muy positivos en términos de un diálogo entre lenguajes y no uno mejor que otro, como bueno, ciertos aspectos de esas películas, de esos videoclips, mostraron que sobrevivieron mejor al paso del tiempo. No estamos diciendo que sea algo necesariamente positivo la rapidez en el contar, pero hoy es el mainstream. Nos puede gustar más, gustar menos, pero ese tipo de producciones, quizás podíamos decir para la época un poco atolondradas, hoy podemos decir vieron esta época 20 años antes.
aquí lo estamos hablando con la música, pero si lo pensamos con las artes visuales, si lo pensamos en videodanza, si lo pensamos con lo experimental cinematográfico, más allá de los formatos breves. Siguiendo esta idea, podemos pensar que, claro, el videoclip narrativo es, por supuesto, más sencillo de comprender. Bueno, no es algo tan distinto que sucedió si separamos, para ordenarnos, en algún desarrollo de música mainstream, bueno, de la psicodelia al progresivo, para que luego llegue el punk y decir, no, mira, bueno, hasta acá, 1 minuto y medio frente a tus 15 minutos de guitarras sintetizadas que cada vez la entiende menos cantidad de personas. El videoclip, pensándolo en los 90, que es cuando MTV emerge con mayor popularidad y demás, y decimos, bueno, es un formato que empieza a ser mainstream, bueno, también queremos habitar ese mainstream, ya sea de agrupaciones, de bandas, que lo eran en términos musicales, pero quizás le costó más la adaptación audiovisual, o viceversa, producciones que a caballo de estas ideas vanguardistas pudieron acompasar un crecimiento estrictamente sonoro musical con lo audiovisual. El videoclip como formato empieza a tener, y paradójicamente, cada vez menos lugares de circulación, porque uno podría pensar que con el pasaje o con ciertas continuidades posibles entre la televisión tradicional e Internet, bueno, estas pantallas se maximizan. Y sin dudas YouTube se constituye como, desde su eslogan tan televisivo, Broadcast Yourself, como la pantalla en la cual todos estos contenidos pueden ser alojados. Que lo son, pero al mismo tiempo hay una atomización de las audiencias, y audiencias que no solamente tienen a un clic de distancia muchísimas más ofertas, sino también distintos formatos y distintos modos de consumo. Y ahí nuevamente, al poco tiempo del surgimiento de YouTube, empiezan a existir todas estas otras pantallas llamadas redes sociales, que tienen su pico de popularidad muy seguido, una detrás de la otra, y también se van constituyendo como continuidades, pero con novedades. Entonces, los formatos, la duración, si filmo en vertical u horizontal, ya pasa a ser un problema a la hora de realizar, o al menos un desafío, y podemos pensar nuevamente, ¿MTV abandonó el barco o la vio venir? Bueno, solo los CEOs de MTV lo sabrán. Libertad, frenesí, corre mi paso en la silla, eso es el amor para mí. Y no conozco a nadie que me haya hecho sentir así. Yo soy así, nací para cantar y ser feliz. El rock barrial, el rock chabón, las distintas acepciones que tuvo este rock eminentemente urbano, que podemos situar muy claramente post-Crisis 2001, acompasando a el otro gran emergente popular, que fue la cumbia villera. Sí, logra una masividad en nuestro país que no habían logrado quizás movimientos previos en el campo del rock, que podían apelar más a cuestiones menos urgentes y quizás hasta podemos decir vanguardistas. Pienso en los 90 de Babasónicos, de Masacre Palestina, de Los Brujos, de distintas agrupaciones. El rock chabón o el nuevo rock joven post-Crisis 2001 es muy nacional, en términos incluso muy citadino, muy de contar lo que pasa en la esquina de mi barrio, en la fábrica recuperada de la que mi viejo quedó desempleado. Entonces, en ese contexto, le cuesta más insertarse en un mercado que empezaba a ser cada vez más regional. De ahí que los MTV Unplugged, que recordábamos y que están en la memoria colectiva, son tanto el de Charly García, como el del Flaco Spinetta, como el de Soda Stereo, como el de Shakira, o como el de The Cure. Pero no tenemos el MTV Unplugged de Viejas Locas. Me hubiese encantado, pero no existe.
hay muchos autores que hablan de la rockerización del fútbol o la futbolización del rock, que es un fenómeno muy interesante, especialmente en Argentina, que en este breve pero intenso periodo de tiempo que podemos situar entre la crisis económica o social de 2001 y Cromañón a fines de 2004, digo, la mayor tragedia de eventos no naturales de la historia de nuestro país, en esos pocos pero intensos años condensados en una búsqueda identitaria de las juveniles que muchas veces se dirimía por justamente canalizar las violencias sociales, políticas, económicas que atravesaban la vida de los trabajadores o los desempleados de los grandes centros urbanos, y que por supuesto sostenían su ser fanáticos y verse identificados con un otro, con una otra, que seguimos a esta banda que me representa. Al hacerlo, no quiero usar la palabra automáticamente, pero sí de una forma muy orgánica, bueno, veía en ese otro un enemigo posible. En una sociedad en la cual los jóvenes desempleados, sin escolaridad y demás, tenían y tienen una gran cantidad de enemigos. Es sumamente entendible que creer que si vos sos de River y ves a uno con la remera de Boca es tu enemigo, puede pasar lo mismo si vos tenés una remera de Viejas Locas y el otro una remera de Almafuerte. Eso afortunadamente ha cambiado en el paso de los años, y si uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el costo que se ha tenido que pagar? Quizás sea la pérdida identitaria de la diversidad, porque el mercado de la música también, como fue quizás MTV en su momento, ahora es muy festivalero, muy instagrameable, muy aesthetic. Entonces, vamos todos a Lollapalooza, en el que convive los Smashing Pumpkins con el último emergente de música urbana, con una boy band y con una banda rock pesado. En mi humilde opinión, es altamente positivo que eso suceda en términos de construcción ciudadana y de convivencia, pero sí, en términos de crítica cultural, podemos pensar, bueno, qué cuestiones identitarias y estéticas y que son positivas para el desarrollo de una disciplina artística, bueno, se han ido perdiendo, ¿no? Un primer puntapié como para pensar esta escena de artistas urbanos muy masivos que tienen una gran valía para mí en términos de construcción de la industria cultural como negocio y también del desarrollo de la disciplina estética, porque vivimos una contemporaneidad en la cual es más probable que una discográfica dependa de una de estas estrellas que viceversa. Los nombres o los apodos, o por cómo los conocemos, o los arrobas, hacen referencia a una persona. Hablamos de Duki, hablamos de Lali, hablamos de Emilia, hablamos de Dillom, hablamos de María Becerra, de Catriel, de Paco Moroso, de Trueno, y así podemos estar todo el día. Sabemos de quiénes estamos hablando. Y esto que podría parecer en una primera instancia un índice de individualidad y personalismo, vemos que es más complejo y tiene un montón de cuestiones vinculadas con lo colaborativo. Ya no hay competencia entre ellos, sino justamente realizan featurings, hacen colaboraciones. Para hacer una canción se juntan 3, 4, 14. Podemos decir, bueno, en una cultura general que cada vez más vela por el éxito personal, la meritocracia, el sálvese quien pueda y en mantener una comunicación de nosotros mismos. Ya tampoco existen los clubes de fans, con su presidente, secretario, tesorero, esas grandes agrupaciones de seguidores que en los 90 eran súper populares e incluso con facciones que se enfrentaban. Pienso en el caso paradigmático de también una solista de nuestro país, Gilda, que sus seguidores, incluso fieles por su asociación con lo religioso, con ese amor que excede el de un simple cantante con su público, bueno, había enfrentamientos entre facciones de seguidores que tenían en común amar a Gilda profundamente y lo siguen teniendo. Bueno, eso no sucede en nuestra contemporaneidad, sino que también son solistas, pero con un fuerte sentido de colaboración. Dale visa, explótame la pista. I'm on the top shelf, I'm such a bombshell. Todo el mundo ve que del dorado soy la shell. Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel. Perdí en el mar, soy yo, pa' y pastel. La muñeca, la brasa, como del de Mattel. Si no quiero contigo, no me tires a mi cel. A lo yo soy villana, mucho gusto, yo me apel. La Jennifer, la Aniston, aquella, la Rachel. ¿Qué es lo que hacemos con el talento? Esta pregunta que se hace esta generación, en la cual pareciera que ya no interesa. Lo que importa es esta palabra pegarla, ¿no? Bueno, el trayecto.
Eso también es complejo, porque uno puede pensar, ¿Bizarrap la pegó? ¿O realmente es un pibe que estudia piano todos los domingos a la mañana que tiene 5 años? No lo sé, pero es brillante. Y al mismo tiempo, vos mencionabas a Paco Amoroso, Catriel, Paco Amoroso, ellos tenían una banda de free jazz rockero espectacular. Catriel es un eximio guitarrista, Paco Amoroso un gran baterista. Y ellos lo cuentan y lo cuentan abiertamente. Bueno, queríamos vivir de esto. Entonces sacan este último disco en el cual esto lo llevan al paroxismo y hay una canción que es, bueno, no importa, hagamos un hashtag y que la dice es hashtag tetas. Espectacular. ¿Por qué? Porque son dos jóvenes riéndose de una industria de la que forman parte. Ellos dos son brillantes. Ellos dos, sin duda, hay un conocimiento musical. Esto lo puede hacer alguien que sabe mucho de música. Y quienes no sean quizás eximios músicos han sabido rodearse de personas muy talentosas. Y eso también es un punto a favor de esta escena, que van pasando los años y deja de ser la moda. Es simplemente el mainstream, es lo masivo. ¿Qué otro género ha sabido perdurar tanto sin talento? Y yo no creo que sea falta de talento, sino que sea, bueno, una distribución de roles con unas nuevas formas de comunicarse. Esta idea de muestro el dinero, todo lo que tengo más joyas que vos, mis fiestas en Miami y demás. La mano arriba, todo el mundo que llegó Paquito. A que le gusta a tu suegra y a los chavalitos. Quiero más plata, plata, plata y sentirme rico para seguir comprando cosas que no necesito. El rock de los 80 se reía de eso. Quiero dinero, cantaba Luca Prodan, o incluso las críticas de los seguidores a los artistas. Bueno, vos te vendiste, ahora tocas en Cemento. ¿De qué me estás hablando? Sí, quiero pagarme las expensas, digo, ¿cuál es el problema? Bueno, lo que era castigado por los propios seguidores como haber accedido a un cierto nivel económico, vamos a decir cómodo, hoy es celebrado. Las mujeres jóvenes que intervienen en la escena en términos mainstream reproducen los cánones de belleza sobre los cuales ellas mismas son víctimas, y al mismo tiempo siguen siendo las que más llenan estadios, las más famosas y las que más pueden habitar otros medios, ya sea que tienen novedades en su música, en sus discursos, se posicionen políticamente, como es el caso de Lali, o otras que eligen no hacerlo y tienen un perfil más bajo en lo político, en lo social, pero muy popular en lo que es lo artístico. Bueno, siguen siendo parte de la reproducción de una forma posible de acceder a ese mainstream, sobre todo para las mujeres que son las víctimas de este sistema patriarcal musical en este caso, ¿no? Interrumpo para elaborar la hipótesis One Piece de la música urbana. One Piece es un manga creado por Eiichiro Oda. En One Piece todos los personajes están dibujados con rasgos caricaturescos, exagerando sus facciones, con la diferencia que algunos géneros salen muy perjudicados y otros muy beneficiados. Para que se den una idea, los personajes masculinos son todos así. En cambio, los personajes femeninos son en su mayoría todos así. Parecen la versión japonesa del dibujante argentino Divito. Algo así pasa con la música urbana, donde los tipos se ven así y las minas así. Mis ojos nunca vieron algo tan perfecto, con sus tatuajes opacando a todo el resto. Como si de alguna forma la elección de los cuerpos fuese un homenaje a los dibujos creados por Eiichiro Oda. Sabes que no soy celosa, que yo estoy para otra cosa y a mí no me molesta compartir. A mí mira qué jugada, te sacaba y le puse una almohada y ahora ven. Los varones pueden, estos jóvenes, digo, por todos los beneficios que tenemos los varones en este sistema, me tatúo la cara, me rapo media cabeza, me pongo la remera que quiero, total, soy varón y tengo resuelto esa parte. Las mujeres, en cambio, digo,
tienen 20 años y se están operando la cara, se están inyectando ácido hialurónico, están haciendo cosas que uno dice, che, esto no era una cuestión saldada, y parece que lamentablemente no. Los videoclips están en todos lados y la pregunta es si están en alguna. Están en YouTube, digo, es la pantalla a la que van. Ahora la pregunta es, ¿los miramos mucho o vemos los shorts, los pequeños fragmentos filmados para TikTok o incluso para Spotify, que ya no es solamente un servicio de streaming de sonido, sino que también incluso te avisa cuándo está el videoclip tradicional o cuando aparecen los videos que se reproducen solos con pequeños fragmentos de canciones para que nos quedemos ahí enganchados. El videoclip está en todos lados, no está en ninguno, está en las stories de Instagram que suben los artistas cantándolo a capela mientras escuchan la pista de fondo grabado con un celular, algo que pareciera ser un retroceso en términos del concepto de, bueno, cómo se registra técnicamente un tema. Pero la nueva pregunta es, ¿dónde se está escuchando esa canción? Con el parlante de otro celu. Digo, la miniaturización de los dispositivos también de alguna forma interviene en la producción y en la comunicación de eso.